La enseñanza se llama porque el fin de la ley. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Jesús, para justicia de todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Jesús, para justicia a todo aquel que cree. La ley de Moisés era pura letra. El pueblo judío tropezó con Jesús porque Él es la roca. Él es la roca angular. Y tropezó porque los judíos la buscaban por la ley. Lo buscaban porque tenían que sujetarse a la ley. Y en realidad la ley no era más que para llevarnos a Jesús tiempo después, como nos llevó a nosotros, a usted y a mí. La ley fue un ayo, una sirvienta, un ama de llaves, que nos agarró de la mano y nos llevó a la gracia que es Jesús. Amén. Entonces el fin de la ley es Jesús. La ley se terminó. Ahora el Espíritu Santo está agarrando la palabra de Dios, de la ley, y la transforma en espíritu. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión, porque mis palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Entonces tenemos que sujetarnos ahora a la gracia. La gracia nos trae la libertad. La gracia nos trajo la fe. La gracia nos trajo las bendiciones. La gracia nos trajo todo lo que el Señor tiene, que Dios Padre se lo dio. Estamos nosotros agarrando todo eso del Señor para que nuestra vida sea una vida descansada, no como la ley de Moisés, que tenían que sujetar de una manera férrea y tenían que obedecer, le gustase o no le gustase. Ahora tenemos la libertad de la gracia, tenemos la fe, tenemos la promesa de Dios. Ahora es muy diferente, porque ahora la salvación es un regalo. No es un tropiezo para la gente, como se tropezó el pueblo judío con la roca inconmovible de los siglos, que es Jesús. Ahora la gracia está llamando a la persona a recibir las bendiciones que Dios tiene, porque la salvación es un regalo. Dios está regalando la salvación. Después seguirá la santificación, en que sí nosotros vamos a poner nuestra parte. Salvación, justificación nos justifica Dios, santificación y glorificación. Todo es una escalera de crecimiento en nuestra vida espiritual. Romanos 10:2-3. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios, no se han sujetado a la justicia de Dios, sino a su propia justicia. Vemos que los rabí han fallado mucho tocante a la palabra de Dios. El pueblo judío estaba sujetado a los rabí por la ley de Moisés, eran los que enseñaban la ley del judaísmo, y en cierta ocasión un apóstol le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? ¿Por qué dijo 7 veces? ¿Por qué dijo ese número? Porque el pueblo rabí les habían dicho que solamente 7 veces al hacer podían perdonar a la persona que nos había ofendido. Pero Jesús
abrió la gracia, abrió la libertad, abrió para que la persona comprendiese que es un ser creado a imagen de Dios. Y le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, hasta puede venir a pedirle perdón cualquier persona, cuantas veces sea, y tú tienes que perdonarle. Esa es la ley y los profetas, dijo Jesús. Aleluya. Primera de Corintios 5, 6. Dice el Señor, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda a toda la masa? No debemos de captarle nosotros de que según nosotros estamos muy cerca de Dios, estamos muy cerca del Señor. Sí, sin verdad estamos cerca del Señor. Tenemos de poner silencio en nuestras bocas para que otro hermano, otra persona diga, pero no usted, que diga, el hermano fulano, la hermana fulana está muy cerca del Señor porque se ha consagrado. Vemos que sus hechos, la forma de vivir él, la forma de ministrar, la forma en que vive, vemos que el hermano o la hermana en verdad está viviendo lo que habla, lo que dice, lo que predica. Aleluya. Primera de Corintios 7, 23. Porque por precio sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres. Por precio somos comprados por la sangre de Jesús. No nos hagamos siervos de los hombres. No. El Señor no quiere eso. Aunque usted vea, hermano, hermana, a un ministro, hombre o mujer, o a un hermano, a una hermana, que es usado por el Señor, no ponga sus ojos en él o en ella. Porque si usted los pone, al final de cuentas va a ser siervo y sierva, porque todo lo que él dice usted, como un zombie robot, lo va a hacer. Pero debe de tener en cuenta usted que debemos nosotros de ver a un ministro, una ministra, que en verdad lo que predica se cumple, y lo que está predicando está sujeto a la palabra de Dios, está dentro de la palabra de Dios, y él puede explicarle por qué está ministrando de esa manera ese pasaje de las Escrituras. ¿Sí me entiende? En ciertas ocasiones el Señor me habló tocante a eso, y me dijo, dice, ¿cómo ves? Cuando bajó el maná y Moisés le dijo que fuesen a recoger el maná, que recogiesen nada más una medida para el día, y el viernes iban a recoger 2 días para que no fuesen el sábado, porque el sábado el pueblo judío no trabaja, sábado de descanso. Y fue el pueblo judío a recoger el maná. Unos recogieron sin la medida, pero otros recogieron el doble de la medida y se les engusanó. Dice, ¿cómo piensas? Me dijo. ¿Quién estaba mejor? ¿El que agarró la medida o el que agarró las 2 medidas? Y le dije, Señor, pues le dije, pues según la ley de Moisés, el que agarró la medida, no, fueron los que agarraron la misma medida, porque yo veo la fe del Hijo de Dios y me muevo en ella. Ellos agarraron una medida, sí, se les engusanó, pero hay que ver la fe de ellos. Hay que ver la fe de ellos. Entonces, son cositas que nos ponen, las leemos y decimos, Señor, y cuando un ministro dice eso, caray, ¿cómo? Pero así es, hermano.
El Señor respeta mucho la fe del Hijo de Dios. Por la fe es el centro de la vida del Hijo de Dios. Aleluya. Y luego me llevó a Sansón. ¿Cómo vivió Sansón? Le dije, pues el Señor vivió mal, era muy carnal. La carnalidad lo venció, el sexo lo venció. ¿Sí? Pero no funcionó por Dios, le dijo. Sí. Yo veo la fe, no veo la debilidad de la persona. Yo veo la fe que tiene, que se esfuerza por no de la fe. Aleluya. Entonces, el Señor ve nuestras debilidades, hermano. Exceptuando, ya me dijo eso, exceptuando el adulterio, la fornicación, la inmundicia. Eso sí, son pecados muy pesados, muy grandes. Todo lo que dice en Gálatas 5 son pecados muy grandes. Pero nuestras debilidades, tenemos nuestras debilidades nosotros, y a veces nos vencen nuestras debilidades, y entonces Dios nos da la voluntad permisiva, no es su perfecta voluntad, pero lo permite por nuestra debilidad en nuestra persona. Aleluya. Sabiendo esto el Señor y nosotros también, que de aquí a mañana, posiblemente de aquí a mañana o pasado, el Espíritu Santo tomará esa debilidad y nos la va a quitar, porque por eso se llama Espíritu Santo. Está en nosotros y es el que santifica nuestras personas, santifica nuestras vidas. Él tiene muchos medios para hacerlo. Bueno. 1 de Corintios 11:31, que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. Muy bien. Parece que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tenemos miedo de juzgarnos a nosotros mismos. Tenemos un temor, cierto, tenemos el temor de Dios. Pero si tenemos el temor de juzgarnos, está entrando no el temor de Dios, se está moviendo el temor del diablo, porque no queremos descubrirnos a nosotros mismos que estamos mal delante de Dios, que estamos mal y no nos podemos juzgar. Claro, hay excepciones. Pablo decía, ni yo mismo me juzgo, pero hay que ver quién era Pablo, hermano. Hay que verlo. ¿Sí? Pablo se puso de ejemplo con la iglesia a hacer esto conforme yo hago. ¿Y por qué? Y el Señor no le refutó. O sea que el Señor lo puso de ejemplo para la iglesia. Una persona terrenal que había llegado a ese límite de espiritualidad. Pero sí es necesario juzgarnos nosotros para que el Señor no nos juzgue después. Si es de juzgar, Señor, es cierto, tengo estas debilidades, y esta, no he podido quitármela, Señor, pero dame la voluntad permisiva y voy a ponerme en las manos del Señor, del Espíritu Santo, para que me las quite, porque es muy importante eso. Muy bien. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo nuestro entendimiento. Aleluya. La paz, hermano. La paz debemos de entenderla, que es una cosa preciosa que Dios nos dio. Sobrepuja la sabiduría, sobrepuja el conocimiento, aleluya, sobrepuja la ciencia. Entonces tenemos que tener muy en cuenta nosotros que tenemos que tener paz
en cualquier medio en que nos encontremos. Aleluya. Yo recuerdo que estando predicando en México, en una de las iglesias, yo llevo mucho a predicar en México en días pasados, en años pasados. Y se terminó, nos invitaron a una convención. Fuimos a la convención, se terminó la convención y un hermano norteamericano se iba a venir para allá, para Estados Unidos, pero por aquí, donde yo vivía. Y dije, ¿me dio un ride, hermano? Sí, me dijo, ¿cómo no? Y nos dio unos guatemaltecos y a nosotros. Pues unos ride. Y lo tremendo es que al llegar al DF se extravió. Anduvimos como 2 horas buscando la casa donde íbamos a llegar. Pero este hombre nunca se puso nervioso y yo lo notaba. Y comencé a aprender, yo, Señor, este hermano se ve que tiene paz, se ve que lo tienes controlado. Muy calmado él. Y dice, pues no podemos encontrarla, pero la vamos a encontrar, hermano. Y nunca se puso nervioso, nunca, yo lo vi con una paz tremenda en su espíritu. Entonces, no tenía por qué ponernos nerviosos en ningún problema, necesidad, carencia, en ningún momento en que nos pase de repente algo. Lo primero que tenemos que hacer es paz. Recordemos, el pueblo judío, es más, yo he aprendido mucho del pueblo judío, hermano. El pueblo judío tenía una cosa tocante a la paz. Cuando en un matrimonio comenzaban a platicar y uno de ellos alzaba la voz, comenzaba a hablar con voz alta, así como queriendo herir. La esposa le decía paz y automáticamente se paraba. No decía nada. Completamente nada. Paz nomás le decía. ¡Pum! Se paraba. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender mucho por el judío. Aunque ellos no son salvos, tenemos que aprender mucho de ellos. Aleluya. Y son muy respetuosos. Yo he convivido con muchos judíos convertidos. Muy respetuosos. Muy bien. Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Ajá, y poniéndose de ejemplo Pablito. Ajá. Y Jesús no le dijo nada. O sea que aceptó. Él lo puso el Señor de ejemplo, un terrenal, hermano, para la iglesia. Allí en cierta ocasión, creo que ya les platiqué esto, pero es bueno recordarlo. En cierta ocasión, platicando con el Señor, me dijo, a los cielos, me dijo que cuando iba a destronar Dios a Satanás al segundo cielo, con ira le dijo, yo creo que tu hijo sí pudo vivir, pero no creo que ningún terrenal pueda vivir como tu hijo. Eso yo no creo, le dijo el Señor. Aunque te presente nada más uno, aunque me presentes uno, no lo creo. Y le presentó a Pablo, y ahora le dijo, ¿qué me dices? Se agachó y se fue. Aleluya. Hermanos, para que el Señor pusiese de ejemplo a Pablo, cuidado. Pablo era grande, gracias a Dios. Muy bien.
el Señor quiere que también lo seamos nosotros. Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracia. Esto es muy importante, los nacimientos de gracias, hermano. Para todo hay que dar gracias. Cuando uno se levanta, el Señor me diste un día más de vida, te doy gracias, Señor. Ahora, Señor, espero que en el día me protege todo peligro, todo accidente. Me ayudes en todo, me ayudes este día. Aleluya. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que hay un día malo. Hay un día malo. Todo nos va a salir mal. Todo. Aleluya. Lo dice la Escritura. Entonces, si vemos que nos levantamos y comenzamos a que nos salga mal todo, vamos a parar y decir, Señor, este es un día malo para mí. Sujétalo. Yo quiero bendición tuya. Quiero protección. Quiero que me cuides, que me protejas. El Señor va a hacerlo, hermano. El Señor va a hacerlo. Pero lo tremendo es que a muchos se nos olvida. Hasta a veces comenzamos a comer y de repente, pues si no di gracias, ¿no? Sí. Y nos paramos de comer y comenzamos a dar gracias. Y eso pues, no está bien delante de Dios. Está bien. Segunda de Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Guarda el buen depósito, es el cuerpo. Aleluya. El cuerpo es el depósito en que está depositado el Señor viviendo en nosotros. Nosotros somos su tabernáculo. Entonces, tenemos de guardar, así como guardamos nuestro espíritu, nuestra alma, tenemos de guardar nuestro cuerpo, porque es el depósito del Señor, donde el Señor habita. Aleluya. Y así como nuestro espíritu y alma tiene que ser santificado, también nuestro cuerpo tiene que ser santificado también, porque el que engendró y crió el alma, también crió el cuerpo. Aleluya. Y así como nuestra vida está limpia por dentro, porque habita el Señor Jesús, y tenemos el temor de Dios, y estamos unidos a Él, también nuestro cuerpo tiene que estar consagrado a Él, otra vez limpio, consagrado al Señor. Segunda de Timoteo 1:2. A Timoteo, amado hijo, gracias, misericordia y paz de Dios, el Padre, y de Jesús nuestro Señor. Aleluya. Eso es lo que tenemos que dar gracias siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es la Trinidad que está en nosotros. Es la que nos está haciendo vivir, nos está dirigiendo nuestros pasos, nos está haciendo entender que nosotros somos seres que Dios capacitó por medio de su Espíritu Santo para que podamos vivir en los cielos donde Él vive, porque habla muy claro la Escritura. Dice la Escritura, dice la palabra en hebreo, que a ningún ángel le dijo, tú eres hijo mío. A ningún ángel. Los ángeles son espíritus creados, pero ninguno le dijo que eras mi hijo, aunque Él lo había creado. Aleluya. Son criados, no engendrados. Pero usted, hermano, hermana, nos engendró Dios. Y a nosotros sí nos dice que somos hijos de Dios, que somos sus hijos, que debemos de vivir conforme somos hijos de Dios, sujetados a la palabra de Dios,
sujetados a todo temor de Dios, sujetados a toda limpieza, a toda revelación de Dios, sujetados completamente a Dios en espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Colosenses 2, 14 y 15. Trayendo la cédula de los ritos que no era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y enclavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, sacólo la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Jesús en la cruz del Calvario acabó con todo, acabó con el diablo. Lo destronó, lo despojó, le quitó todo el poder, toda autoridad, le quitó todo. Y todo, cuando le quitó todo, lo esparció en público para que la iglesia supiese y entendiese que el diablo no tiene poder, que el diablo, el Señor le quitó todo lo de él y lo despedazó y lo puso en público para que la iglesia comprendiese y no tuviese miedo del diablo, de su archienemigo, ni ningún demonio, porque el Señor nos ha dado todo poder y autoridad. Usted, hermano, hermana, tiene más poder que el diablo, tiene más poder que cualquier demonio, porque el poder de Dios está sobre usted y la autoridad está sobre usted de Dios, y el Señor le ha dado potestad, autoridad de echar fuera demonios, de que todo poder de ocultismo sea despedazado por usted, sea destruido, sea completamente anulado de la persona, de las casas, de donde quiere reinar y apoderarse Satanás, de las personas y de las propiedades, para según él seguir reinando sobre la tierra. Aleluya.